Recién lo anunciábamos, los jubilados, los olvidados en los últimos anuncios que hizo Mauricio Macri el miércoles pasado. Vamos a presentar, hay dos invitados, está Federico de Marciani, del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, y Damián Ledesma, politólogo. A ver, Federico, ha ocurrido un hecho que llama la atención. Dante Sica hace unos días anuncia un aumento del 20% para los jubilados, y de la misma cartera, a las pocas horas, desmienten esta información de Dante Sica. Sí, es una medida más que está sucediendo hoy en día de castigo para nuestras personas mayores. Tienen que vivir los aumentos de todo tipo, de los medicamentos. En estos días nosotros volvimos a medir el 14 de agosto y ya al 14 de agosto subieron casi 8%. En la mitad de mes, tomando ese factor, los 50 medicamentos más consumidos por las personas mayores tienen un aumento de casi el 8%. La jubilación sigue estancada en 11.500 pesos. Digamos, mientras que los medicamentos aumentaron 370%, la jubilación aumentó solamente 200%. Pueden comprar en productos, por ejemplo, en carne picada, con este aumento, con esta evaluación, pueden comprar 45 kilos de carne picada con una jubilación mínima, mientras que antes estaban comprando casi 170 kilos en el 2015. Así que la situación sigue siendo grave, siguen siendo los más perjudicados. La verdad que la línea de corte económica hacia los jubilados es la peor vista en los últimos tiempos. A ver, Damián, y si hablamos de los aumentos de los medicamentos, ¿no? 15% han aumentado en las últimas horas, y tengo entendido que los farmacéuticos están haciendo reclamos al PAMI. Exactamente. Nosotros desde el Centro de Estudios Atenea venimos registrando cómo impacta en la estructura ocupacional argentina las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Y podemos identificar que con esta suba de medicamentos y otras subas que se dan en la canasta básica de los argentinos, el 25% de los trabajadores ocupados en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Y si nosotros consideramos a los trabajadores cuentapropistas, es decir, los trabajadores independientes, esa cifra llega al 35%. Fíjense ustedes que todos los trabajadores que están en formación asalariada, en relación asalariada, llegan al 22%. Esto deja, sin lugar a duda, muy vulnerable a las personas que están trabajando, que tienen la suerte de conseguir un trabajo. Imagínense ustedes cómo impactan estas subas, y ni hablar de la disparada del dólar que vivimos el lunes pasado, en la masa asalariada. Y desagregando a las personas que están en relación de dependencia, encontramos que los trabajadores no registrados, es decir, que están de manera ilegal en su relación de dependencia, la pobreza impacta en el 34% de esos trabajadores que están en negro. Y quedan también el 7,4% en la indigencia. Fíjense ustedes la gravedad de que un gobierno no pueda tener políticas activas de fiscalización para el trabajo y de alguna manera no poder recomponer también estos impactos en las subas de precios. Bueno, hoy lo hablábamos con Mariano, ¿no? La creación de puestos de trabajo es nula en la Argentina desde hace varios meses, y el gobierno no encuentra ningún plan para que esto se revierta, ¿no? El único año que este gobierno tuvo alguna cifra positiva respecto de la creación de empleo fue, si mal no recuerdo, 2017, cuando, producto de una política que empezaba a generar un recambio entre empleo registrado, empleo en blanco de calidad y generalmente, o en muchos casos asociado a la industria, por empleo precario, a término, sin seguridad social y demás, pero empleo al fin, mucho de ello también asociado, por ejemplo, a la construcción. Fue el año donde hubo algo de obra pública, hubo un levísimo repunte de la construcción, y eso hizo que la cuenta diera muy poco, pero positivo. Ahora, 2016, 2018 y 2019 es una catástrofe del mercado laboral lo que hemos vivido en Argentina, Adri, porque el poquísimo empleo que se generó, que no alcanza en ningún caso para compensar la destrucción neta de puestos de trabajo en este periodo, es el empleo más precario imaginado. Es este empleo asociado al monotributo social por un lado, a las changas, a las plataformas. Y lo que vemos, ya nos vamos por un segundo de los números fríos de la estadística, Adrián, pero vos caminás y yo también, y lo que vemos cada vez más seguido es personas mayores en bicicleta haciendo tareas de delivery. Recordamos ese caso, lo tendrás presente, de una colega nuestra que asistió, que socorrió a un encargado, a una persona que desarrollaba un delivery para una de estas aplicaciones, un hombre de 63 años que no tenía trabajo. Entonces,
Eso creo que es una pintura de época de qué manera se ha reconvertido para la peor versión posible el mercado laboral en la Y si Argentina. hablamos, Federico, de los adultos mayores, la canasta básica Y además, de 30.000 pesos, ¿no? Supera ese y además te ese quiero monto. mostrar un gráfico de cómo cayó la jubilación mínima valor dólar, ¿no? Miren en cuánto estábamos en el 2015 y en cuánto llegamos ahora con este aumento. $209 está cobrando un jubilado. Si seguimos así vamos a llegar, como siempre lo venimos diciendo, al valor norma PLA, a los 150 pesos dólares que cobraban en la década 90. La crisis de los jubilados está llegando a ese nivel, a ese momento que vivían los jubilados en la década 90. El gobierno Es lo buscaba eso, no Sí. es una falla de la administración de Mauricio Macri. Uno de los primeros planes que confirmaban desde el equipo del exministro de Trabajo, Jorge Treaca, había un interés particular en crear una nueva categoría que terminó siendo la pensión para adultos mayores, que está por debajo de la mínima. Con lo cual, ya de por sí estamos hablando de una amplísima cantidad de jubilados que están por debajo de la línea de la pobreza. Imagínate los Sí. jubilados que cobran la mínima, pero imagínate estos que cobran la pensión Ahora, para El adulto mayor. 64% de los jubilados, casi 4,5 millones de jubilados, cobra la jubilación mínima, 11.500 pesos. Y la PUAN, que bien decís vos, significa el 80% de esa jubilación mínima. Así que ya entran casi en niveles de indigencia nuestras Damián, y personas hoy, mayores. si hablamos de los empresarios y si en un futuro van a crear empleo, salió una encuesta el fin de semana, 64% de ellos ya afirmaron que van a reducir gastos y también la plantilla de personal. O sea, la perspectiva es negativa. Exactamente, sí. Cuando el gobierno planteaba que se iban a generar nuevos empleos, nuevas inversiones, porque y para eso había que bajar el costo laboral, lo que sucedió, en vez de lluvia de inversiones, hubo una lluvia ácida sobre la matriz productiva de nuestro país. Fíjense ustedes con la dolarización de los servicios, con todas las medidas que fueron en baja del consumo y otros elementos más que son totalmente distorsivos para la generación de inversión, como puede ser una tasa de interés totalmente elevada, hicieron que los empresarios no inviertan y que, sin embargo, la flexibilización laboral y los tipos de contratos basuras que nombraba Mariano expliquen el crecimiento de la ocupación en Argentina. Y me quiero detener un poco en la construcción, que es un sector muy dinámico, pero que sin embargo el último año se ha desplomado en 9%, también está generando muchos niveles de pobreza. Son trabajadores que están perdiendo aproximadamente el 9% de su salario en poder adquisitivo. Bueno, los insumos a la construcción han aumentado muchísimo también, ¿no? Exactamente. Fíjense, un peón que recién está empezando en una obra está en alrededor de 21.000 pesos. La ciudad de Buenos Aires establece que la canasta para no caer debajo de la línea de pobreza está en 30.000 pesos y 15.000 pesos la línea de indigencia. Si cobras menos que eso, entonces sos un trabajador pobre. Y la grieta de que tanto se habla se explica con los 9 millones de personas que están dentro de la población económicamente activa que tienen problemas de empleo. Nosotros, junto con el exministro de Trabajo, Carlos Tomadas, y otro centro de estudios, hemos determinado que, según las estadísticas oficiales, más de 9 millones de argentinos y argentinas tienen problemas de empleabilidad. Me parece a mí que esa es la grieta perversa que separa a los argentinos, que por un lado tienen un trabajo que los lleva por arriba de la línea de pobreza, y por otro lado a los argentinos que tienen problemas de empleo. El gobierno, Federico, ha levantado como positivo la bandera de la reparación histórica. ¿Fue una estafa? ¿Qué significó la reparación Fue histórica? una defraudación histórica. ¿Por qué? A ver. Las dos, la reforma jubilatoria y la reparación histórica, las dos. Primero porque, además de aumentarle la edad jubilatoria a las mujeres, ¿no?, establece la PUAN. Y además también permite que en el Fondo de Garantía vendan ciertas acciones que ya lo hicieron. Por eso los niveles del Fondo de Garantía de sustentabilidad son cada vez menores, ¿no?, comparado a lo que se dejó en el 2015. Y segundo, porque con la reforma jubilatoria, por ejemplo, perdieron el 20% en el 2018 los jubilados, entre lo que fue la inflación del 48% y su ingreso, que fue 27,5 aproximadamente. Ahora, no deja de Así sorprender que este gobierno que produjo esta reforma jubilatoria, el cambio en la movilidad jubilatoria, que impulsó la reforma previsional, siempre en desmedro de los derechos de los jubilados, que creó la pensión universal, hable todavía como argumento de campaña de otra reforma previsional. Hoy el gobierno dice
en función de lo que estamos conversando con el FMI, es muy importante que vayamos a una reforma previsional. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es el perro que se muerde la cola. El gobierno dice, bueno, cada vez hay menos recursos para sustentar, cada vez hay menos plata que pueden aportar los trabajadores activos para financiar el sistema jubilatorio. Lo que no dice es que es el propio gobierno el que con su modelo económico es el que está privando de recursos a la seguridad social. Ni una sola medida a favor de los jubilados, ni una sola. ¿Por qué no le dieron bono el año pasado? Los únicos que no recibieron un bono fueron los jubilados. Ahora en los anuncios del gobierno, los únicos que no recibieron ningún anuncio fueron los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué les molesta? Es como dijo el FMI, que viven demasiado. La esperanza de vida del hombre en la Argentina es 73,8 y con la reforma a los privados la lleva a 70 años la posibilidad de jubilarse. Si hacen otra reforma más, ¿cuánto quieren que trabajen? ¿Hasta que se mueran? Bueno, en todo caso, lo que no debería sorprender es entonces al presidente cuando se ve enojado por el voto, el revés electoral en las primarias, debería pensar un poco en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, en la defraudación a la confianza con los electores que representó la cantidad de promesas que hizo el presidente sobre los adultos mayores y el modo en que no solamente una cosa es no cumplir las promesas electorales, cosa que muchas veces los argentinos terminamos acostumbrándonos, pero otra cosa es el ataque sistemático sobre un sector, y me refiero a los adultos mayores, a los jubilados, quienes eran de alguna manera parte del soporte y la base electoral del gobierno. La destrucción del empleo es tan grande que ya uno aventura a decir lo siguiente, ¿no? La cifra de desempleo en Argentina alcanzaría los 2 dígitos. La próxima medición, ¿cuándo vamos a conocer este resultado? Bueno, los microdatos de la EPH para el primer trimestre del 2019 están próximos a salir, pero tenemos una desocupación de 2 dígitos. Ya hace bastante tiempo. Esos 2 dígitos en algunos lugares del país, como el conurbano bonaerense, es un poquito más, son 2 o 3 puntos más, lo mismo que en el norte. Pero fíjense ustedes que a pesar de haber una desocupación en aumento, que haber más subocupación, que haber más trabajo no registrado, no hay ninguna política del gobierno que atienda a estas problemáticas. El gobierno ha desfinanciado y dejerarquizado todas las políticas activas de empleo. Ha quitado el programa Repro o lo ha disminuido, que acompañaba a las empresas que tenían las cuentas complicadas y iban a despedir gente. Ha disminuido la formación profesional, ha disminuido la inserción a jóvenes en el mercado de trabajo, ha disminuido en un 30% todo lo que son las políticas de empleo que estimulan y democratizan el acceso al empleo. Pero ¿qué hizo el gobierno también? Ha aumentado de manera exponencial la asistencia social, es decir, las políticas de contención social. Algunos programas, como el Hacemos Futuro, que están aproximadamente en 250.000 personas, veíamos a las organizaciones sociales pidiendo recomposición